Buenas tardes, mi nombre es Felipe Vilches Figueroa y hoy le presentaremos el proyecto de intervención en la carrera de técnico en prevención de riesgo con el tutor académico David Arriagada. Dentro de mi trabajo de intervención es una identificación de los riesgos y el levantamiento de la organización, la determinación de la probabilidad y consecuencia y ver la magnitud del impacto en la labor del piloto ROV y una evaluación de riesgo en tanto a sus labores del piloto ROV en los centros de trabajo y calcular el riesgo. Ya conociendo el riesgo residual de la actividad, podemos intervenir y tomar unas medidas preventivas y efectivas, en tanto como para implementar un tema de eliminación, sustitución, control de ingeniería, administrativos y EPP en la jerarquía de riesgos. Dentro de mi contenido tenemos el resumen ejecutivo, que es la MIPER. La MIPER es la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos relacionados con las enfermedades profesionales del trabajador. También encontraremos la formulación del problema, los trastornos musculoesqueléticos y los riesgos en el trabajo, la identificación de este trastorno musculoesquelético, la justificación de los protocolos MinSal del decreto 594 y la ley 20.949 y la ley 20.001. El plan de acción es la identificación de los peligros y evaluación de riesgos dentro del trabajo, y el resultado y el análisis son el manual de manejo manual de cargas y el cuestionario nórdico al trabajador. Y nuestras conclusiones son las medidas preventivas al trabajador para poder disminuir la criticidad en la labor en nuestra plegaria del riesgo. En tanto en sí, los riesgos económicos, entre los principales riesgos tipo, en estos sobresalen las malas posturas, el levantamiento de peso de forma inadecuada, también los movimientos repetitivos que conducen a los trabajadores a serios malestares y físicos dentro de la labor. En este contenido y resumen ejecutivo, la implementación de medidas preventivas de los riesgos laborales consiste en un proceso que trabaja en conjunto para promover la cultura de la seguridad en el trabajo. Dentro de mi resumen, el avance de las tecnologías ha transformado la gestión de información, permitiendo optimizar las operaciones y fomentar la cultura de la prevención, diseñando e implementando competencias digitales para que la MIPER en los centros de cultivo tenga la capacidad de enfrentar estos nuevos retos y hacer el trabajo más seguro y eficiente. Para optimizar este proceso, el prevencionista tiene que ir levantando cada acción que hace el trabajador, y en conjunto con la organización y el trabajador van implementando esta herramienta preventiva a través también de la base técnica y también en la con la calendarización de los trabajos en el programa preventivo de trabajo para que tenga una manera efectiva, y también si los vienen a fiscalizar tendremos ya todas nuestras acciones ya determinadas y acciones preventivas en este caso de los trastornos musculoesqueléticos en el trabajador. La formulación del problema es por los trastornos musculoesqueléticos. Según la Organización Mundial de la Salud, son lesiones del aparato locomotor que abarcan todo tipo de dolencias. Estas dolencias pueden ser dolores lumbares a los movimientos repetitivos, fatiga muscular. Dentro de la formulación del problema, la ergonomía trata de adecuar las condiciones del trabajo y los puestos que se han diseñado para adaptarse la mayoría de los trabajadores y para evitar estos requerimientos que sobrepasen al trabajador, porque pueden dar aparición de factores de carga. Los factores de carga son los factores de peso, las malas posturas, y dentro de la legislación vemos que ha cambiado dentro de la ley 20.001 del decreto 594. La justificación de este planteamiento de problema: la ley 20.001 y la ley 20.949 implementan
una mejora en el proceso de gestión preventiva con esta herramienta y la base técnica. También la responsabilidad del empleador está establecido en el Código 184. Dentro de esta norma técnica del MinSal, porque fue elaborada de la obligatoriedad requerida, el punto 9 del Decreto Supremo 594, sobre los factores de riesgo de trastorno musculoesquelético en extremidades superiores. Dentro de la justificación tenemos el manual de cargas, que a través de esto podemos disminuir las cargas laborales del trabajador debido a estos trastornos si lo observamos dentro de su actividad e implementamos la jerarquía de controles. El objetivo general es elaborar un sistema de evaluación y medición de los riesgos laborales a través de la realización de una matriz de evaluación de riesgos y enfermedades profesionales y bajar el nivel de criticidad en nuestra plegaria del riesgo del peligro existente en los centros de trabajo, dando la jerarquía de controles en eliminar, sustituir, controles ingenieriles y controles administrativos y EPP. En este caso yo me enfoqué en dar un control administrativo para bajar el nivel de criticidad de la labor, tanto que si es rutinaria o no rutinaria, le damos un valor consecuencia, riesgo, magnitud, en tanto como si nosotros queremos bajar el nivel de criticidad, lo podemos hacer en un nivel administrativo, dándole a entender al trabajador sobre el manual manejo de cargas y el trabajador que se sienta partícipe con el cuestionario nórdico para poder evaluar al trabajador y saber cuáles son sus molestias y entender su grado de molestia y el grado de que se puede transformar en una enfermedad profesional. Dentro de nuestro plan de acción, dentro del riesgo por peligro, vemos la magnitud. Entonces, para disminuir la criticidad, tenemos que, a través de una metodología, tener nuestro riesgo residual a niveles de riesgo bajos, porque tenemos que medirlo moderado, excesivo, tolerable, bajo, mediano, alto. Entonces, para influir en el trabajador y que se integra a la labor y nosotros tengamos que integrar este protocolo, se deben definir las actividades si son rutinarias o no son rutinarias. Si el trabajador eh, levanta esta carga del equipo ROV de una manera correcta todos los días o día por medio de la semana o una vez al mes. Se deben identificar las tareas donde se presentan los riesgos y daños o deterioro del piloto en los centros de cultivo, cómo es su postura, si él sabe que tiene que levantar mecánicamente el equipo o pedir ayuda para que no eh, tenga una enfermedad profesional en el futuro. Se debe identificar el número de trabajadores relacionados con este trabajo. El piloto ROP siempre está trabajando con el ayudante y el cosechero. Entonces, si hay un apoyo y estos trabajadores se les hace una charla para bajar el nivel de criticidad en nuestra plegaria del riesgo, entendemos que el número de trabajadores también va a bajar y entender esto como si fuera parte de su trabajo. Identificar los peligros considerando para esto la metodología gente, equipos, materiales y ambiente relacionados con la tarea, posibles riesgos y daños que puedan ocurrir. Tanto con nuestra matriz de evaluación de riesgo, tenemos que implementarla y que los trabajadores sepan cuáles son sus puntos a favor y puntos negativos dentro de nuestra plegaria de riesgo para que ellos sepan cuáles son las posibles riesgos y peligros dentro de su labor. Los resultados y los análisis para explicar la relación entre la aparición de los trastornos a los factores de riesgo a los que se exponen los trabajadores han generado diferentes métodos para identificarlo, que uno es que estoy implementando, la MIPER, para evaluar su impacto en la salud. A nivel internacional, el cuestionario es ampliamente utilizado, el cuestionario nórdico que implementamos en esta intervención. Esa intervención en un cuestionario nórdico se le pregunta al trabajador qué dolencia tiene
en el cuello, en la zona lumbar, en sus articulaciones. Luego viene una pregunta específica para evaluarlo dentro de los 12 meses o 7 meses si tiene alguna molestia o si tiene alguna molestia hace un año para entender si podemos analizar su caso y no poder tener en nuestra organización posibles enfermedades profesionales que los pueden eh, costar que la empresa no sea factible en sus operaciones. Dentro del reglamento número 15 y 16 de la ley 17.644 se encuentra las rebajas y los recargos en la cotización adicional. Y el cuestionario nórdico es una manera preventiva para saber si el trabajador tiene alguna molestia o alguna enfermedad profesional. Dentro de esta herramienta preventiva y dentro de esta base técnica en nuestra plegaria del riesgo, las conclusiones de mi trabajo es informar y entregar información a los pilotos ROV y a los asistentes o a quien corresponda un instrumento de apoyo, que es la MIPER, a la gestión prevención de accidentes que se desarrolla para que una forma práctica y efectiva se cumpla con la obligación de informar los riesgos laborales al trabajador en el decreto número 44. En el contexto normativo, la ley 16.744 es obligatorio dentro del convenio de la OIT. El 190 también se incluye en este y contexto normativo establece principios, objetivos y ámbitos de acción y responsabilidades del empleador a los riesgos y peligros de nuestros trabajadores. En tanto en sí, el decreto número 44 es un compromiso de participación de los trabajadores para una mejora continua y una permanente gestión preventiva y podamos analizar bien nuestro trabajo, ya que nosotros somos eh, digamos, somos una firma dentro de la empresa, somos corresponsables de la norma vigente, entonces nosotros tenemos que bajar esta tasa adicional para que el trabajador y el empresario entienda de que este tiene un costo. Ese es nuestro costo, que la empresa tenga una baja criticidad y pueda implementar esta herramienta a través de una mejora continua y la organización va a entender que el prevencionista es su labor entender esto como parte de la organización. Bueno, profesor, esto es mi trabajo. Dentro de lo que yo estoy explicando es cómo implementar una MIPER, cómo tener una metodología HIPER y entender cómo es el manual manejo de cargas y el cuestionario nórdico en la organización y a través de la ley 20.001 y la 20.4949 de nuestra legislación en el decreto 594 y en el decreto número 63. Bueno, profesor, espero que esté muy bien, espero que le haya gustado mi presentación, que tengan una buena tarde, hasta luego.